Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Class, mi nombre es Alexis Reyes y prepárense para un video totalmente diferente, no solo por la temática del mismo, sino también por la estructura del mismo. Es un video que no tengo un guión, no vengo acá a leer algo, sino que sí tengo un PPT con algunas anotaciones de películas puntuales que quiero hablar. Este es un video que sí va a tener imágenes, porque no voy a dejar un video tan largo sin imágenes, pero tengan en cuenta que es un video que pueden tenerlo de fondo o escucharlo sin necesidad de andar mirándolo. Entonces, bueno, ¿de qué va a tratar? Ya que este video va a tener un nombre tipo Mi historia de amor con el cine o Mi historia con el cine, voy a contar primero mi evolución como cinéfilo, bueno, cómo me empezó a gustar el cine, con qué películas empecé, cómo fui progresando y también un poco mis películas favoritas, o me retracto, películas que me marcaron, que fueron importantes tanto de mi niñez como de ahora mi adultez. Yo nací en los 90 y me crié en los 90 y por eso, obviamente, empezar diciendo que, como cualquier persona de esa época, me crié con los clásicos de Disney. Cuando yo era niño era muy común ir a alquilar el fin de semana. Mis padres siempre solían alquilar alguna película para ellos y una para nosotros. En la época de los 90, donde no había DreamWorks, donde no había Pixar, bueno, que era una película infantil, era un clásico de Disney. Por eso las primeras películas que a mí me marcaron como cinéfilo y que me hicieron a mí querer ver cine fue Disney, con Aladdin, con El Rey León, con El Libro de la Selva. Recuerdo ver muchas veces El Libro de la Selva, Bambi. Todas estas películas a mí me hicieron que me gustara el cine, me dieron como este hábito de sentarme durante 1 hora y media. Después, algo que también yo era muy fan de niño, eran los Power Rangers, sí, aquel programa con trajes baratos, robots gigantes y explosiones falsas. Bueno, yo me crié viendo los Power Rangers y cuando en el 95 salió Power Rangers la película, para mí fue un suceso y también recuerdo haber visto y haber alquilado cientos de veces. Sé que posiblemente ahora la miro y me agarre la cabeza diciendo qué carajo estoy viendo, pero en ese momento para mí lo era todo. Son esas pequeñas películas que de repente vos la ves con la perspectiva de hoy, de adulto, y decís que es mala, pero de niño no la evaluás con los estándares que tienes hoy en día. Así que muchas películas que de niño las disfrutaba, hoy sí, posiblemente la vería y diría que porquería, pero como alguien que ve una película pensando con el factor nostalgia que le pesa, posiblemente hoy me sienta la película de los Power Rangers y mi parte cinéfila diga que es atrás, pero mi parte que se crió viendo los Power Rangers la mire con cariño y le perdone todos los problemas que tenga. Tengo un recuerdo muy vivido de cuando yo era chico, ver una película que se llama, si no me equivoco, es Mi Gran Amigo Joe o Joe el Gran Gorila, pero no es esto, no es que recuerde la película, pero sí hay una cosa que siempre me quedó. Bueno, obviamente, niño, teníamos cable, acá en Uruguay estaba TVC, estaba TCC, eran sistema de cables. Me acuerdo que un día transmitieron esta película, se estrenó en el año 97, 98, la vi por cable, no me acuerdo si HBO, Cinecanal, Cinemax, que eran los canales de esa época, y me acuerdo ver la película solo, de principio a fin, por decisión propia, no porque mi padre lo hubiera alquilado, no porque queríamos ver con mis hermanos, sino porque me senté, estaba en la tele y la vi de principio a fin. Y tengo el recuerdo como la primera película que yo decidí por voluntad propia sentarme a verla. Como que bueno, quiero ocupar mi tiempo viendo esta película 1 hora y media. Que hoy en día le tengo tremendo cariño por eso, porque siento que fue como la primera experiencia que tuve como amante del cine. Aparte de, obviamente, el alquiler de VHS, pasamos al DVD, llegamos a los 2000, empezó la piratería, empezó internet. Nosotros tuvimos computadora bastante temprano, porque cuando mi hermana cumplió 15 años, yo tenía 13 años y el regalo de cumpleaños de ella por los 15 fue una computadora. Gracias a esto empezamos a ver películas, empezamos a comprar películas en la feria. En esa época se usaban mucho las películas piratas, 1 por 40, 3 por 100, generalmente grabadas del cine, que ni siquiera se escuchaba bien. A veces te estabas viendo una película y de repente se levantaba una persona de la sala del cine porque era grabada del cine y te interrumpía la pantalla en ese momento. Muchas veces la cámara era una persona que estaba grabando, entonces la cámara se movía. Obviamente son cosas que hoy en día uno posiblemente no dejaría pasar, ¿no? Yo si el día de mañana voy a ver una película, busco que esté en buena calidad. Ya no consumo películas piratas, casi nunca. Hoy en día estoy acostumbrado a ver películas en otra calidad. En esa época era lo que había y fue algo que a mí me ayudó mucho también en mi formación de persona que gustaba el cine. Bueno, mis padres empezaron a comprar películas, de repente un domingo compraba una, otro domingo compraban tres, porque se vendían mucho las ferias, nosotros teníamos una feria cerca de mi casa los domingos, así pasé mi proceso de ver películas solo infantiles, más adultas. Yo ahí tenía una edad de 13 años,
empezaron muchas películas gracias a esto, más modernas. Yo de hecho tengo como ese recuerdo como que del 2013 en adelante yo estaba muy al día con los grandes estrenos de cine. Del 2013 en adelante empecé a verlas porque, bueno, porque empecé a tener acceso a ellas. Aparte también cuando tuve una computadora con internet, también en ese momento había páginas muy populares como eran series Yonkis, eran películas Yonkis, estaba el Ares, todos pasamos por esa etapa en esa época. Y bueno, ahí comenzó un poco mi faceta, también seriéfila, pero este video no va sobre ello. Tengan en cuenta que yo soy una persona que nunca fui una persona muy sociable, nunca fui una persona con muchos amigos, y yo encontraba un poco en las películas la compañía que de repente no tenía con otras personas. Entonces, bueno, mi entretenimiento, mi forma de disfrutar no era salir a jugar al fútbol como cualquier otro niño, sino era sentarme y mirar una buena película o mirar una buena serie. Y bueno, así que continué esta etapa viendo películas piratas, alquilando en los DVD. Algo que yo le agradezco mucho a mis padres, que cuando vieron que yo disfrutaba el cine, me apoyaron en el sentido de... Es sábado, sábado noche, ¿no? En mi casa estaba la costumbre durante esa época de mi adolescencia, los sábados noches eran día de películas, entonces íbamos al DVD y alquilamos. Entonces, bueno, me empezaron como a confiar en mi criterio, de decir, anda vos y elegí vos. Y gracias a eso alquilé muy buenas películas en esta época. Por ejemplo, El Vengador con Jamie Foxx, que si bien tiene críticas bastante negativas, yo disfruté bastante con Jamie Foxx y Gerard Butler. Bueno, Quien quiere ser millonario con Dave Patel, Enemigos Públicos con Christian Bale. Esto por nombrar algunas. Y acá pasa algo muy interesante. En Uruguay siempre estuvo el prejuicio de cuando yo era joven, se hacía mucho, lo llamamos chistes de gallego, ¿no? O sea, chistes hacia los españoles por su forma de hablar, haciendo burla hacia ellos. Suena horrible, eran otros tiempos, era otra época. Y bueno, cuando yo era chico, los chistes de gallego eran lo más común, así como están los chistes de Jaimito o los chistes de primer acto, segundo acto y tercer acto. Acá en Uruguay, por lo menos, lo que se conocía de televisión española, por ejemplo, eran programas como Grand Prix, que era un programa de juegos, o me acuerdo la única serie o novela que yo llegué a ver en la televisión abierta que era de España era Anhelo 7. Entonces, uno de estos fines de semana que voy al DVD a alquilar una película, me empiezo a buscar entre los distintos títulos y veo una que me llama la atención, veo la portada, me llama la atención, el nombre también, leo la sinopsis, la verdad parece re interesante, y alquilo la película. El hecho es que cuando estoy volviendo con el DVD a mi casa, me doy cuenta que era española, pero ya la habíamos alquilado, ya la habíamos pagado, así que nos pusimos a ver la película. Cuenta la historia de un matrimonio con su hijo pequeño, la mujer se llama Laura y se mudan al orfanato donde Laura se crió de niña con su hijo Simón, con su marido, con el objetivo de arreglarlo y reconstruirlo. La cosa es que cuando están en ese lugar, el hijo de Laura desaparece y ahí comienza como este proceso de búsqueda. Es una película que podríamos decir que es suspenso, poco de terror también, suspenso psicológico, pero tiene cierto tinte sobrenatural, protagonizada por Belén Rueda, de la que estoy hablando, es nada más y nada menos que El Orfanato. Me encanta y me marcó mucho, primero porque me gustó mucho como película, gracias a ella después vi El Laberinto del Fauno, que lo tengo en un top 10, pero más allá de que me gustó mucho, me marcó por el concepto de que me abrió la mente a decir, me estoy perdiendo un montón de cine que no es estadounidense, que no es el cine de Transformers, ni el cine de Disney, ni el cine de Warner, por complejos que tengo que vienen arrastrados de mi infancia. Entonces, en ese momento yo empecé a ver y a consumir más productos, no solo español, sino latinoamericano. Hoy en día, con 33 años, el cine que más consumo es el cine norteamericano por un lado, español por otro y argentino por otro. Y todo ese proceso no hubiese ocurrido si yo en determinado momento no hubiese dejado los prejuicios y me abría a un cine más internacional. Y todo eso ocurrió gracias al Orfanato, por lo tanto es una película a la que yo recomiendo pila, le tengo gran cariño y me abrió la mente para consumir cine como consumo hoy en día. Otra película que también vi por esta época, me marcó mucho, que yo ya hablé de ella en el canal, de hecho tengo un video dedicado enteramente a ella, pero me parece importante mencionar, es The Dark Knight, El Caballero de la Noche, estrenada en el 2008, dirigida por Christopher Nolan. ¿Por qué es una película que a mí me impactó? Porque yo había visto Batman Inicia, en su momento me había parecido bastante normalita, capaz que porque yo esperaba acción, que es una película de introducción de mundo, de presentación de personaje y de la psicología de Batman, pero no tanto física, o sea, no es de superhéroes y villanos peleándose todo el tiempo. Me había parecido que había pasado un poco sin pena ni gloria y veo El Caballero de la Noche.
me voló la mente, me explotó la cabeza y hizo que al día de la fecha Batman sea mi personaje favorito o mi segundo personaje favorito. De hecho, hace poco me hice un tatuaje en el brazo entero dedicado a Batman, que si puedo mostrar una imagen ahora. Yo miro El Caballero de la Noche, es una película que me encantó, me voló la cabeza. Después de ella volví a ver Batman Inicia y ya la vi con otros ojos. Después de ahí dije quiero ver más y vi Batman del 89, vi Batman Vuelve, vi Batman Eternamente, Batman y Robin, y después dije quiero ver más. En esa época también estaba surgiendo el UCM y empecé a ver el UCM. Entonces se puede decir que yo hoy en día miro y disfruto las películas de superhéroes porque vi El Caballero de la Noche. Creo que hay que valorarlas también porque las películas de superhéroes han ayudado a que en los últimos años el cine se mantenga y pueda seguir funcionando. ¿Por qué? Porque puede ser que un poco las películas de superhéroes hayan acaparado las grandes salas de cine y si había 10 funciones para una determinada noche, 9 fuera para una película de Marvel. Pero esa otra película que de repente no podía funcionar si las otras 9 salas no llenaban con Marvel. Entonces creo que hay que valorarlo un poco porque si bien acaparó un poco las salas de cine, también permitió que las ganancias que generaban películas de Marvel, películas de DC, ayudaran a que películas que no iban a ser tan redituables funcionaran en salas de cine. Recuerden que el cine es un negocio y una película coreana de 3 horas que cuenta la vida de una persona que lucha contra una enfermedad, nunca se va a llenar 20 salas de cine. Esa va a ser Batman, ese va a ser Marvel, va a ser Star Wars. Entonces creo que estas películas hay que saberlas valorar y todo eso empecé a verlo y empecé a entenderlo gracias a Batman. Hoy en día miro todas las películas de DC, casi todas en cine, miro todas las películas de Marvel, las series. Creo que algo que tiene lindo el cine es que hay mucho para ver y de repente tengo etapa donde digo quiero ver algo más profesional, si se quiero ver algo más técnico y de repente digo quiero sentarme y ver a el Capitán América peleando con su escudo. Y bueno, así avanzó un poco entre DVDs, entre películas piratas, también empecé a ir al cine. Algo que empecé a hacer que mucha gente lo toma como algo que está mal, o no algo que está mal, pero mucha gente no lo hace porque le da vergüenza, es ir al cine solo. Yo empecé a trabajar y con la plata que hacía, bueno, yo abrió cerca de mi casa un cine, entonces, bueno, yo salía a trabajar y me iba un lunes a las 7 de la tarde al cine. La sala estaba vacía porque nadie iba un lunes a las 7 de la tarde, pero la entrada estaba a mitad de precio y yo por la mitad de precio, lo que valía el fin de semana, me veía una película en una sala vacía y la disfrutaba. Yo vi muchas películas de las que estrenaban en ese momento hasta que en un momento dije quiero ver un poco hacia atrás, quiero hacer un proceso donde ver un poco qué fue lo que se estrenó antes, ¿no? Porque sentía que como estaba viendo todo lo que se estrenaba nuevo, había muchas películas, toda una época anterior a mí, que me estaba perdiendo. Entonces empecé a ir un poco hacia atrás. No tan hacia atrás, o sea, no es que me fui a ver a los hermanos Lumière y me fui a 1920, 1930, vería, pero en ese entonces empecé a seguir a directores. De hecho, también lo que me ayudó Batman de Nolan es que yo empecé a verle filmografía de Nolan y gracias a esto empecé a seguir a otros directores. Veía una película de Quentin Tarantino que me gustaba y bueno, fue tipo, ¿qué otras películas tiene Quentin Tarantino? Y así empecé a hacer con varios directores. Así que bueno, en esta época empecé como a ver un poco de cine hacia atrás, cine noventero, cine ochentero. De hecho, yo diría que soy más fan del cine de los 90 y de los 80 que del cine actual. Más que nada las superproducciones. De hecho, algo curioso es que uno de mis directores favoritos es Stanley Kubrick, ahora voy a hablar de él, y una de las películas que estrenó por los años 50, 60, si no me equivoco, es Espartaco, o este personaje que fue un esclavo en el Imperio Romano. Espartaco me parece una superproducción impresionante, me encanta cómo se ve, el diseño de producción, el guión, todo me parece que está excelentemente hecho y me parece que hoy en día eso se ha perdido. ¿Por qué? Porque hoy en día hacen todo con tantos efectos que le quita credibilidad. Creo que la última película de esa época que a mí me gustó y me cautivó fue Gladiador, con Russell Crowe. Por eso tengo tanto miedo a la nueva Gladiador, porque siento que se perdió un poco. Antes, como no tenían esta capacidad de hacer efectos especiales, bueno, hacían las películas como podían con el equipo que tenían, pero se veía todo mucho más natural y creo que eso se ha perdido un poco en los últimos años. Entonces, perdón si me enrío y voy para atrás, para adelante, pero como digo, no quiero hablar acá siguiendo una estructura o siguiendo un guión. Quiero que esto se sienta natural y quiero que ustedes también lo sientan así. Obviamente podría estar unos días redactando un guión de 10 páginas y leyéndolo y después corrigiéndolo, pero creo que eso le quitaría un poco la magia de este video. Como decía, empecé mi experimentación, empecé a los 80, a los 90. Así que empecé a seguir la carrera principalmente de Quentin Tarantino, de Christopher Nolan, de Martin Scorsese,
Woody Allen fue un director que me cautivó bastante por esa época. Y entre esas películas vi La Naranja Mecánica. Me acuerdo que cuando le conté a mi padre que vea La Naranja Mecánica, él me dijo, no te va a gustar porque tienen como un lenguaje raro para hablar, es bastante violenta. Entonces yo me senté a La Naranja Mecánica un poco acomplejado, pensando que iba a ser una porquería, pero como diciendo, bueno, si quiero transitar esta etapa y quiero ver cine emblemático, cine de culto, necesito pasar por esta película porque página que veas que habla de cine de culto, página que hablan de La Naranja Mecánica. Y vi La Naranja Mecánica y hoy en día es mi segunda película favorita. El Caballero de la Noche y La Naranja Mecánica son las dos películas más importantes de mi vida. ¿De qué trata? Bueno, tenemos a Alex, que es este joven que es un delincuente que le gusta salir con sus amigos y cometer determinados crímenes en la noche, y en determinado momento es arrestado y cuando está en prisión se somete voluntariamente a un tratamiento que tiene el objetivo de como reinsertarlo en la sociedad y eliminar ese sentimiento o eso que lo empuja a querer cometer crímenes. Entonces, reformado entre comillas, Alex vuelve al mundo real ya libre. Pero ¿qué pasa? Por más que él sale reformado, entre comillas nuevamente, vemos como el mundo un poco le devuelve toda esa vida de crímenes y de maldad que él tuvo. Entonces como que por más que él quiera hacer las cosas bien, paga un poco las consecuencias de los actos que cometió a lo largo de toda su vida. Y es una película que es increíble. De hecho, me acuerdo que cuando yo le dije a mi padre que me había encantado, él como que medio no me creyó que era una burla mía hacia él, pero en realidad sí, era una película que me había encantado. Hace unos 3 años, ahora 3, 4 años, no me acuerdo bien, 10 años, y acá en un cine hicieron una función nocturna para festejar el aniversario, y yo fui a esa función lleno de fanáticos de La Naranja Mecánica, y hoy en día es una de las experiencias más lindas que tuve. Vi a Kubrick, gracias a esto empecé a ver también su filmografía. Otra película que vi que me acuerdo mucho porque me marcó. Verán, yo soy una persona, por más que yo vea una película que me parta el alma, que de hecho después voy a hablar de otra película que también me destruyó, pero por más que yo vea una película que me parte el alma, me cuesta un poco exteriorizarlo, me cuesta un poco llorar. Y en determinado momento me siento a ver, también por recomendación, Cadena de Favores. ¿De qué trata Cadena de Favores? Sobre un niño llamado Trevor que tiene que hacer un proyecto de escuela para un profesor. El profesor era Kevin Space, en este momento no estaba cancelado. Y el proyecto era cómo hacer del mundo un lugar mejor. Entonces, bueno, ¿qué es lo que propone Trevor? Propone un proyecto que es hacer una cadena de favores humana. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el día de mañana vos no podés pagar tu hipoteca y te pueden sacar tu casa. Entonces voy yo y te pago tu hipoteca. Ahora, vos, ¿cómo me vas a pagar? ¿Devolviéndome a mí ese importe? No. Vos tenés que hacerle 3 favores a 3 personas. Entonces, no sé, el día de mañana vos te quedás sin trabajo y yo, para compensar a la persona que pagó la hipoteca, voy y te consigo un trabajo vos. Y a su vez tengo que hacerle otros 2 favores a otras 2 personas. Y a su vez esa persona a la que le consigo un trabajo, para retribuirme, tiene que ayudar a 3 personas más. De esa forma y de una forma, entre comillas, realista, comenzaría una cadena de ayuda humana mutua donde cada uno de las personas nos ayudáramos entre nosotros. Creo que es una historia hermosa y tiene un final que a mí me destrozó. No quiero nombrar el final, qué es lo que ocurre, porque creo que eso podría arruinar la película y capaz que alguien escucha esto y le llama la atención. Pero sí, Cadena de Favores es una de las grandes películas, la única película en mi vida que me hizo llorar a lágrima viva. O sea, no hablo de llorar de una lagrimita, hablo de llorar ojo lleno de lágrimas. Está protagonizada por el mismo actor que trabajó en Sexto Sentido con Bruce Willis, el famoso niño de I See Dead People, Yo Veo Gente Muerta. Bueno, es una película que la recomiendo mucho. De hecho, todas las películas de las que estoy nombrando acá, o las que fui nombrando, como El Orfanato, El Caballero de la Noche, La Naranja Mecánica, Cadena de Favores, son películas que yo recomiendo. Después también he tenido como distintos, no carreras, pero sí cursos o materias dedicadas al cine a lo largo de mi vida, así que he aprendido, gracias a esto, me ha llevado a ver distintas películas que yo, por voluntad propia, nunca habría llegado, no porque no me interesaran, sino porque entre todo el abanico de cine tan grande que hay, no es imposible ver todo. Entonces, por ejemplo, en el 2016 hice un curso de guión cinematográfico y para eso nos hicieron ver distintas películas. Vi películas de la nueva ola francesa. También hice la carrera de comunicación, y en la carrera de comunicación hay una materia que se llama teoría del cine. En teoría del cine vos empezás la materia y te da una lista de 50 películas y vos tenés todo el semestre para ver las 50 películas para las materias. Esto parece que no, pero
es real. Y tenés, por ejemplo, películas como El ladrón de bicicleta, que es una película que me partió el alma, Las uvas de la ira. Estoy hablando de películas que, si no me equivoco, son de los 40, de los 50 y son tan buenas. Y es una lástima que tanta gente no la vea porque hoy en día, bueno, hay muchas películas más modernas, porque la gente ve otra cosa, con mucho contenido. También, por ejemplo, el año pasado hice un taller de crítica cinematográfica con Christian Fong, que es un periodista acá local en Uruguay, y me hizo ver una película que se llama Sullivan's Travel, que es la historia de un director de cine que quiere hacer una película sobre los pobres, pero como él nunca fue pobre, decide ponerse en el papel. ¿Qué hace entonces? Sin plata, vestido como indigente, va a conocer lo que es la calle o la indigencia. Una sátira que tiene tremendo mensaje, es una película muy buena de 1941, que si les interesa yo la vi al completo en YouTube. Y son esas películas que de repente, si no hubiese hecho una carrera o un curso, nunca hubiese llegado, más allá de que nunca hice una carrera de formación cinematográfica concreta. La última película que me gustaría nombrar concretamente, también ya le hice un video dedicado al canal, que se estrenó el año pasado, si no me equivoco, no me acuerdo si el año pasado o el otro, pero se llama After Sun o After Sun. Cuenta como las últimas vacaciones de un padre junto a su hija, un padre que está pasando por una gran depresión, pasan muchas cosas en el medio. Es una película que yo le veo similitudes con sucesos que han pasado en mi vida, no importa en qué sentido, pero sí tiene un vínculo fuerte con cosas que me han pasado. Y capaz que por este sentido a mí me afectó más de lo normal, pero es que yo la vi y me dejó durante 2 meses con la película en la cabeza. Yo me despertaba pensando y me acostaba pensando en ella. Creo que eso es lo lindo del cine, cómo te hace vivir un montón de experiencias tuyas, personales, cómo te genera eso, porque yo recuerdo la tristeza de After Sun, recuerdo la tristeza de Cana Favores, recuerdo la euforia interna que sentí cuando aparecieron todos los Vengadores, cómo aplaudió mucha gente en la sala del cine. Y creo que algo que está bueno es que te pueda generar esa sensación. Lo mejor que te puede hacer una película es que vos la veas y te deje pensando. Hace poco vi Cuando acecha la maldad, la terminé de ver y al otro día me desperté, lo primero que pensé fue: qué horrible la escena de la niña y el perro, qué horrible determinada escena. Se quedó en mi mente. Y creo que eso es lo que deberíamos valorar del cine, cuando queda en la mente de uno, cuando te hace pensar, cuando te lleva a reflexionar, a veces para bien, a veces para mal. Creo que lo peor que puede pasar a una película es que te sea indiferente. Me ha pasado de ver una película y de repente, no sé, a los 2 años la veo porque la subieron en Netflix, y cuando la estoy viendo me diciendo: para, esto me parece familiar. Si te pasa eso, porque es algo que no quedó en tu imaginario, o claramente a vos como espectador no te llegó. Porque si una película se te borra completamente de tu mente, es porque claramente no era para vos. Así que bueno, esto sería un poco mi proceso desde mi niñez hasta ahora, cómo fui pasando, qué clase de películas fui viendo. Hoy en día me siento afortunado de decir que disfruto de todo el cine en general. Disfruto de sentarme a ver Los Vengadores en Disney, así como me disfruto de sentarme a ver una película de Stanley Kubrick, que vi todas, pero me siguen encantando, o como me siento a ver Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Creo que hay una película para cada momento y está bueno aprender a valorar eso. Y está bueno salir un poco de la zona de confort, ¿no? Porque a veces me pasa me recomiendan una película o algo y me da como un poco de pereza. Digo, pero esto me gustará, y de repente termino viendo una obra maestra. Pero como no es el tipo de cine que consumo, me cuesta un poco dar ese salto. Entonces creo que está bueno animarse un poco. Así que bueno, no sé cuánto va a durar esto, porque llevo como 40 minutos hablando a un micrófono vacío y viendo una pantalla, tomando mate. Y espero que les haya gustado. Me gustaría que me dejaran abajo en comentarios, bueno, qué películas sienten que a ustedes le marcaron, qué películas les gustaron, cuáles vieron más de chico, más de grande. Este ha sido un poco mi proceso. Por favor, si les gustó el video de este formato, déjenmelo abajo en comentarios, porque me costó bastante, primero porque no estoy acostumbrado a sentarme acá y hablar sin un tema o una estructura concreta, sino que sentarme a hablar de qué es lo que a mí me pasa. Por favor, si les gustó, déjenmelo abajo en comentarios y podría hacer un segundo video de este estilo, pero con las series, que es otro mundo aparte para mí. Muchas gracias por ver el video, nos vemos en el próximo, adiós.